Bueno, vamos a hablar de la torre Champlain que colapsó hace 9 días en Miami. Para ello ya llegó a esta redacción el ingeniero Jesús Valdés, él es CEO de Miyamoto International. Esta es una empresa global de ingeniería estructural y sísmica, de reducción de riesgo de desastres, que por cierto ha atendido más de 100 desastres por terremotos en todo el mundo. Así que bienvenido primero que nada, Jesús. El clima, la inestabilidad de la estructura, como hemos escuchado, pues están imponiendo sus condiciones a los rescatistas para seguir en estos esfuerzos de buscar personas todavía con vida. Empecemos hablando y explicando el tema del factor clima, sobre los escombros que hay que remover, sobre aquellas partes que hay en riesgo. ¿Qué nos dices? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí comentando estos temas. Sí, el cuestión del clima es un factor adverso para los rescatistas porque complica las operaciones, las maniobras en el sitio y sobre todo por la humedad puede acelerar los procesos de descomposición de la materia orgánica que se encuentra ahí, hablando de alimentos u otras cosas que están dentro de los escombros. Un factor muy importante también a considerar es el viento. El viento que en las estructuras puede afectar principalmente a la estructura que permanece todavía en pie, ya que esa estructura pues tuvo evidentemente daños al colapsar el otro segmento del edificio, y el viento pues genera siempre empujes laterales a esa parte de la estructura que permanece todavía en pie. Ahora, estamos hablando incluso ya del ruido y vibraciones, porque la FAA, la Dirección Federal de Aviación, ha pues cerrado lo que son el cielo, el espacio aéreo, para que no pasen aviones por esa zona. Pero uno se pregunta también por la lluvia, el agua y lo que complica el remover el tipo de escombro que se ha creado a raíz de este derrumbe. Así es. En este tipo de colapsos, desafortunadamente, nos encontramos todo tipo de materiales, obviamente todas las pertenencias que tienen los propietarios al interior de los departamentos, que en este caso terminan siendo aplastadas y son parte del escombro que se tiene que retirar. Y además están todos los materiales de construcción con los que fue originalmente construido el edificio, incluyendo, además del concreto y las varillas, pues encontramos muros de intermedios, tablarrocas, yesos y toda la serie de acabados que tienen. Eso complica muchísimo las operaciones y obviamente el riesgo para los rescatistas, el trabajar en condiciones adversas, porque pues hay riesgo de caídas para los rescatistas y son labores de súper alto riesgo. Ahora, desde el día de ayer, tú lo sabes, se suspendieron las labores de rescate, de búsqueda de personas por este desplazamiento que se ha dado en las columnas. Entendemos que es un desplazamiento provocado por una estructura inestable. Y preguntarte si ya quedó claro que este desplazamiento ya no es más un factor de riesgo por las implicaciones que tiene para el área en la que los pueden trabajar. Todos los rescates tienen un alto riesgo, evidentemente por las condiciones en las que se trabaja, pero la torre tiene un colapso tipo pancake, y el edificio que quedó en pie, o la parte del edificio que quedó en pie, pues sí tiene condiciones de alto riesgo estructural. La columna que se comenta implica el riesgo es porque está literalmente colgando en un lado del edificio, y al mover los escombros debajo de ella o al lado de ella puede generar un golpe que genere un colapso adicional. Eso es lo que hasta ahora tengo de información. Y el alto riesgo de caída de esta torre es justamente por los golpes que recibió en la parte inferior y porque además no ha sido apuntalada la estructura que permanece en pie. ¿Qué significa apuntalar? Poner una estructura adicional, es decir, pues elementos de refuerzo que ayuden al soporte vertical de la estructura. Normalmente los vemos en construcción, son andamios, lo que se usa para hacer la obra falsa, lo que le llamamos en construcción obra falsa, y son puntales metálicos normalmente que sirven para incrementar la capacidad de carga o ayudar a la estructura a que incremente su capacidad de carga.
Jesús, en las últimas dos preguntas que te pido me respondas combinadas. ¿Demoler la estructura en pie será la señal en la que se han terminado las labores de búsqueda de personas con vida y hasta ahora la hipótesis más sólida, en tu opinión, de lo que ocurrió? El proceso de demolición ya estaríamos hablando de pues ya no hacer la búsqueda de personas con vida, desafortunadamente. Y estos procesos, dependiendo las técnicas que se apliquen, pues significarían el término de ese tipo de búsqueda y la recuperación solamente de las personas, de los cadáveres de las personas que desafortunadamente estén en esa zona. Y los motivos del colapso, lo que hemos analizado aquí en la empresa, pues nos vamos por tres vías distintas, que todas confluyen en una falla de columna. La primera es el óxido que pudiera tener el acero al interior de alguna de las columnas, y que esta columna finalmente perdió capacidad de carga, y al perder esta capacidad de carga el edificio cayó, primero en la columna que haya fallado y posteriormente se jaló todos los demás cuerpos estructurales. La otra que se ha comentado y que puede ser también combinada puede ser el asentamiento que pudiera tener uno de los apoyos o el asentamiento que haya presentado el edificio en tiempos recientes. Y una que es poco probable es que alguna de las columnas haya tenido algún golpe o alguna afectación súbita que haya provocado ese tipo de colapso. Pues mucho todavía falta para determinar la causa y qué aprendemos de ella en lo que son futuras edificaciones. Gracias, Jesús, por esta explicación.